Muy bien, pues vamos a iniciar formalmente nuestra sesión de mayo. Yo soy Liliana Pesina y estoy en el Seminario de Cultura Mexicana y hacemos esta colaboración con el colectivo o grupo Palabras Compartidas. Y este mes tenemos a Sonia Jasso de protagonista para que nos hable de Troika, el libro Troika de Isabel Zapata. Y pues quisiera darte la palabra de una vez, Sonia, para escucharte un poco. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, les voy a contar que Isabel Zapata es una personita muy joven y bueno, nació en la Ciudad de México, 1984. Es escritora, editora, poeta, traductora mexicana. Ha publicado pues varios poemarios y varios libros, ¿no?, que han tenido algunos premios. Es cofundadora de la editorial Antílope. Ajá. Bueno, aquí en el internet nos informan que es hija del exgobernador de San Luis Potosí, Fausto Zapata. Bueno, por eso se pudo ir a Estados Unidos, a Nueva York a estudiar, ¿verdad? Desafortunadamente nosotros no podemos mandar a nuestros hijos, pero bueno, la verdad disfruté mucho su libro y creo que muchas de ustedes sí lo leyeron. Bueno, el libro cuenta como de 130 a 136 páginas. Está, pues bueno, nos lo mandó la profesora y su precio oscila entre 250 a 300 pesos según donde los ande uno comprando. Y bueno, a mí me pareció un libro muy bonito. Me gustó mucho que me hizo rememorar muchas cosas que vivimos muchas de nosotras y que yo creo que en algún punto del libro, de la novela, nos hizo sonreír, ¿no? Porque nos acordamos de cosas, todas somos muy contemporáneas y vivimos en ese siglo XIX que hay tantas cosas bonitas y tantas experiencias que nos han hecho evolucionar día con día, ¿no? Actualizándonos, todas estamos ¿cómo se dice? Somos sobrevivientes de tantas cosas, ¿no? De las cosas mecánicas al internet, de las cosas satelitales. Hoy estamos comentando con la profesora esto del internet que todavía nos cuesta trabajo entender, pero seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo. Y bueno, esta novela es una novela de añoranza, creo yo. Ajá. Algunos pasajes de ella me dejaron, pues, recordando a mi papá, a cuando estaba en la escuela, eso del Boeing, de los Twinkies, cuando hacía uno de repente travesuras en la escuela. Y bueno, pues el perrito o la perrita más bien, que, que, que influencia este, tuvo tanto en la niña como en el personaje principal, que es Francisca. Y bueno, pues comenten y luego ya yo les comentaré algo de algunos párrafos que a mí me gustaron mucho y les platicaré que me hicieron recordar. Gracias. Sí, claro que, sabes, creo que sí tienes razón, Sonia. Siento que este libro va a estar lleno de añoranzas, de pasajes donde tú tienes una conexión especial por un recuerdo. Creo que esto va a estar así en general la sesión. Bueno, es lo que creo, no lo sé. A mí también me pasó. Y ¿sabes? Creo que para mí la protagonista es Troika, la perrita. Ujú, No sé ujú, lo que piensen los demás. Yo siento que se llevó por completo el libro, a pesar de que es un personaje que, por supuesto, si estamos en nuestra vida real, no habla, ¿no? Tiene grandes mm, interacciones con Andrea, que es la niña que inicia contando esta historia y la que después recupera la historia de estas dos mujeres, que es Francisca, como ya mencionaste, que es la mujer que cuida a los niños en la casa y que además se encarga de los quehaceres del hogar, y Josefina, que es la mamá de Andrea. Fíjense que yo quería traer este
libro en mayo. Luz está matando un mosco, ya la vimos. Leando ya. Eso pasa con la lluvia, sí. Ay, Luz, perdón. Yo tratando de ser discreta y tú. Es que los veo a todo. Estoy en todo. Pensé Em, que estaba haciendo señales de ya, braille. traducción. Quería traerles este libro en mayo, justo como para darle la vuelta y cuestionarnos un poco sobre las maternidades, ¿no? Hemos hablado de las distintas formas de maternar y desde dónde podemos maternar. Y creo que en este libro hay maneras de maternar, que es la tradicional, donde una mamá tiene hijos de manera biológica y está maternando. Tenemos también la otra parte donde muchas veces algunas mujeres se ven, no quiero decir obligadas, creo que algunas mujeres buscan la ayuda de otra mujer para que cuide y ayude en la crianza de sus hijos. Y también hay otra manera de maternar que creo que es donde empiezas a maternar a una mascota, ¿no? A un animal de compañía, como se dice ahora legalmente. Un animal de compañía que ahora ya lo vemos muy distinto y creo que aquí ya están estos tintes tan contemporáneos de las maneras en que algunos tenemos de relacionarnos con nuestros animales de compañía. Entonces quise traer como este libro para que no fuera un cliché de maternar y el clásico o hablar de la importancia o el decidir no y demás. Dije algo más suavecito, pero que tenga inmersos estos temas. Y quisiera escucharlos a alguien hablar qué les parece el libro, si algo se les quedó, si por ahí también tienen notitas. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo vieron? Sí, Remedios, adelante. Ay, y después Luz, por favor. Ay, a mí me encantó el libro concuerdo con Sonia de que hubieron momentos de jocosos, pero también en la última parte yo lloré, fíjate, fue muy bonito, me encantó. Esta parte de de maternar, qué lindo. Aquí hablamos tanto del cuidado de Troika como de la abuela, de la madre de Francisca, cuando Francisca tiene que salir de Tlacotalpan y se queda su madre, la señora Graciela, al cuidado del segundo hijo de Francisca. Entonces ahí queda ella, no era la madre biológica directamente, pero era la abuela. También está la tía Inés, cuando ya crecido el segundo hijo, Gerardo, ella que siempre estuvo buscando, dice por ahí, dejó de lado el romanticismo de una pareja y cuando tiene a su lado a su sobrino, pues es una gran compañía y son cómplices en muchas cosas, ¿verdad? Cuando él está estudiando y quiere cuidar a todos los animalitos que encuentra en la calle, eso me encantó. Se me hizo algo muy bonito, ¿no? La perrita que iba a tener perritos, toda desgreñada, las tetillas ahí todas alborotadas porque iba a tener a sus perritos y cómo tomaron fotografías de los perritos cuando nacieron y los colocaron, ¿verdad? Les dieron una familia, cada ocho cachorros tuvieron. Entonces está Graciela, la abuela, como una segunda madre, ¿verdad? De Gerardo, la tía Inés, ¿verdad? Y la misma Francisca que cuidó a Andrea, a la protagonista, me encantó, que 5 años fue su cómplice y que atendía más a lo que ella solicitaba que a su propia madre, cosa que a Josefina de repente pues estaba en el trabajo, en la cuestión de cuidar a una familia económicamente, pero que se hizo de lado de alguna manera y dejó a Francisca el trabajo doméstico y afectivo. Y me gustó mucho este libro, ya para concluir en este momento, que son dos partes muy interesantes. La primera parte es la presentación de esa familia, los personajes, el cómo se estaban vinculando, y la segunda parte, que es increíble, se me hace increíble darle voz a una Andrea, que ya es una joven, que empieza a descubrir qué pasó con Troika y la enfermedad de la madre de Josefina, que eso le pasó a mi papá, fíjate eso de la demencia senil, pero por una cuestión vascular, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Sí, por una cuestión vascular, ella empezó a perder pues la razón de alguna manera, ¿no? O el sentido de realidad. Me gusta el libro, 158 páginas,
que tienen al final 158 páginas que incluyen el epílogo y los agradecimientos. Decía Sonia que es una joven que pudo estudiar en Nueva York, pero además tuvo a su lado un grupo de talleristas, eso me hizo muy importante, para poder lograr su libro, lectores como Jasmina Barrera, que ya tuvimos la oportunidad de leerla contigo, y otros dije, no, pues así hasta yo hago una novela tan bien escrita, fue fluida, yo lo leí en 2 días. Déjenme decirles, lo leí en 2 días, porque se va como el agua, es una novela muy ágil, muy coloquial en su forma de escritura, que dije, esta es una genialidad. Cuando llegué a los talleristas dije, con razón, excelente novela. Gracias. Gracias, Remedios. Sí, una de las cosas que se sabe de este libro es que ella toma un taller. Son estos talleres donde te dicen, ven y termina tu novela, ¿no? O termina tu proyecto y ahí lo tallereas y el objetivo es terminar, ¿no? Y tienes un guía además. Y eso, pues sí, me parece increíble como dice Remedios. Y también dijiste algo muy importante, Remedios, que, bueno, además de, yo solo mencioné como las maternidades de las protagonistas, pero también están las maternidades que son muy importantes que acaba de mencionar Remedios, que son de Inés, la tía y la abuela, ¿no? Creo que esas dos mujeres también tienen mucho peso dentro de la historia. Y este libro está hecho en dos partes. Una primera parte está narrado en primera persona, que es Andrea, de adulta, contándonos algunos años de su niñez. Y luego la segunda parte está narrado en tercera persona, donde se habla más de Josefina, la madre, y de Francisca, la mujer que cuidaba y ayudaba con los quehaceres del hogar. Y eso está narrado en tercera persona. Y ahí, como dice Remedios, en esta segunda parte ya vemos a una Andrea casi adulta, más adulta, ¿no? Una joven, diría yo. Sí. Luz. Y ahorita le damos la palabra también. Voy a decir cómo está Octavius Mex. Luz, adelante. Gracias. Bueno, pues es algo similar, pero ya había levantado la mano. Que a mí me gustó justamente que lo veo también como dos partes, ¿no? Y la primera me encanta, o sea, el primer comentario que quiero hacer, me encanta cómo la novela está de manera narrada de manera muy agradable que justamente te lleva a estarla leyendo y saltamos del tipo de libros anteriores a este que suaviza mucho las cosas. Entonces me gusta porque nos va narrando una historia muy agradable, una familia prácticamente cotidiana y, y luego cómo nos enlaza a esa segunda parte que no esperaba. Sinceramente yo no esperaba, pensé que todo iba a ser en relación a la primera parte. Entonces, pero me gustó mucho cómo lo enlazó porque de estarlo leyendo de manera muy entretenida, después empecé con una parte así como de, ¿qué va a pasar? Ahora vamos a entrar a una zona de misterio, de intriga, esos ruidos raros, etcétera. Entonces me jaló a seguirla rápidamente, ¿no? Bueno, esa es la parte en la que dice cómo está escrito y me gustó mucho. Y el otro comentario que quiero hacer, que también me encantó, que esta vez mezcla como dos partes, dos lugares, o sea, Ciudad de México, o en específico Coyoacán, y la parte de Veracruz. Entonces, esos dos estilos de vida que más o menos nos da una pues sí, como una pintadita de cómo se vive, pues también es bonito porque va de un lugar a otro y enlaza muy bonito, no es tan plana la lectura, ¿no? Entonces eso me agradó por el lado de cómo se escribió, ya por el lado de la historia, pues bueno, ya lo están comentando y de verdad es fantástico porque habla del personaje desde chiquitita, cómo va creciendo, cómo se desarrolla y el por qué Francisca se comporta de una manera, el por qué Josefina se comporta de otra. Entonces estamos viendo la vida de los personajes desde inicio casi hasta fin y eso está muy interesante, me gustó. Gracias.
Gracias, Luz. Sabes que ya a mí también me gustó mucho. Bueno, primero sí es un libro que se lee rápido, ¿no? Tiene un lenguaje muy sencillo, las escenas, o sea, como que no hay pierde, te atrapa, es ameno, tiene como de todas las emociones, tiene momentos muy fuertes, tiene momentos muy graciosos, muy entrañables, ¿no? Creo que puedes conectar de muchas maneras. Y creo que esto que tenga tantos personajes contando su historia te ayuda a entenderlo desde una visión que para mí es como de 360. Como que te empiezas a meter en la historia y te metes a la vida y a la mente de todos los personajes y te queda muy claro qué pasó y por qué pasó. Y muchas veces no tenemos esa oportunidad, sobre todo si está contado en primera persona, pues solo tenemos la perspectiva de quien lo narra. Y tener todas estas voces a mí también me encantó, la verdad. Y esto, Remedios también, gracias a Luz, dijo que había llorado. No sé si a alguien más le pasó. Yo les voy a confesar que yo también tuve una escena. Remedios dijo al final, yo también lloré en una escena. Yo lloré cuando se muere Troika, porque me pegó de manera como personal, ¿no? Me pegó así. Entonces, además, déjenme decirles, yo ya cuando me calmé, que yo les voy a contar esto en el club para sentirme un poquito apapachada y acompañada después. Yo iba viajando en un tren, o sea, y yo no tenía pensado llorar, porque la verdad es que cuando leo no me pasa mucho que de pronto siento feo, se me apachurra el corazón y así, pero no termino llorando, ¿no? O sea, casi no me pasa. Y ese día, así justo empiezo a leer esa escena en un espacio público, ¿no? Yo en el tren, así, y de repente yo así, pero un llanto así, casi de, así, yo llorando en un tren por la muerte de Troika. Y yo llorando y dije, voy a terminar de leer la escena, ¿no? Así, yo la terminé de leer, ya después como que dije, ay, y tenía una chica enfrente de mí que medio estaba trabajando en su computadora, medio me veía y así como, ¿qué le pasa, no? Pero bueno, supongo que todo el mundo entendió que yo era una apasionada por la lectura porque iba leyendo y de repente me puse a chillar así, es que me recuerdan. Dije, ya cuando me calmé, dije, les voy a contar esto en mi club de lectura para sentirme un poquito apapachada de estas pequeñas escenas. Y además no me lo esperaba, de verdad no me esperaba que me gustara tanto este libro. Sí me sorprendió muchísimo, la verdad. Y ahora sí, Octavio, cuéntanos un poco. Bienvenido, además. Gracias. Es la segunda vez que Sí, concurro, tienes razón, esta es la segunda vez. concurro por acá. Pues a mí me parece un logro formal el hecho de que la autora plantea en dos tiempos la historia, ¿no? Y de ahí se deriva que también los demás siempre tienen una visión de la familiar, individual, la familia, mejor dicho, la familia citadina, la familia provinciana. Pero a mí lo que me parece un logro formal es el de, al dividir la novela en dos, les confieso que cuando le terminé la primera parte dije, ¿qué sigue? Porque esto realmente no dice nada. Es una narración bastante lineal, esos recuerdos se ven condicionados por el cariño de la narradora a Francisca y se va como que no hay mucha conciencia de lo que está pasando y entonces realmente en la primera parte parece no suceder nada. Y entonces dije, bueno, pues veremos la segunda, ¿no? Porque si se está planteando en dos tiempos, la segunda debe ser o se resuelve o se echa a perder la novela. Y efectivamente cuando empiezo a leer la segunda parte, todo cobra sentido, porque es genial en ese sentido de que la novela se complementa con las memorias que tú tienes de la primera parte. Así la protagonista vive la vida también en dos partes, porque para ella su vida se divide cuando convive con Francisca, con Troika, y después cuando es adulta y que detectan muchas cosas. Algo que me parece esquemático aquí sí es esta forma en que muchas personas de estratos socioeconómicos de medio alto hacia arriba delegan la maternidad en la
las trabajadoras del hogar, digamos, como se dice ahora políticamente, de la forma políticamente correcta, delegan toda la responsabilidad de la crianza de los niños a la asistente. Cuando ella no se siente comprometida, bueno, más bien cuando ella se siente que no forma parte de la que descubre finalmente que no es parte de la familia y que necesita ella convivir con los suyos y la forma, esto de que el perro es el puente y los xoloitzcuintles para los mesoamericanos, pasar de un lado a otro, eso a mí me tiene fascinado porque hace poco con un club de lectura leímos la Odisea y Caronte es el que transporta de una orilla del mundo de los muertos al mundo del mundo de los vivos al mundo de los muertos en su barca, los transporta por el río. Y los mesoamericanos utilizaban al perro, ¿no? Al xoloitzcuintle. Y aquí se da esto. Parece que la vida de los citadinos coyoacanenses es hasta cierto punto semivacía, pero entonces enriquece su vida, la vida de Francisca. Su vida parece más compleja, su vida parece que tiene elementos mágicos que la otra parte no tiene, o que si la tiene, no nos muestra en la narración de la narradora, perdón por la redundancia, que lo tenga, solo ella lo detecta. Ellas, o quienes detectan que Francisca es la culpable de la muerte de la perra, no lo quieren asumir. Sin embargo, Andrea sí lo asume, lo descubre, ¿no? Aquí yo resalté un párrafo donde ella dice qué le pasa cuando, después de la muerte de Troika, en las décadas que siguieron a la muerte de Troika, pasé tiempo junto al mar. Aprendí a bailar salsa. Me drogué con entusiasmo. Acepté regalos que no debía haber aceptado. Me puse delineador, comí litros de helado de una sentada, me miré obsesivamente al espejo, me exprimí algunos granos y tapé otros con maquillaje. Lavé montones de platos sucios, asistí a conciertos masivos, cociné para mí misma y luego para alguien más. Sentí el arrastre del deseo, leí libros cortos, libros largos y libros demasiado largos. Cogí con hombres y con un par de mujeres. Desperté sola y luego desperté en compañía hasta habituarme a la presencia de un cuerpo palpitando junto al mío. Sentí que el estallido de juventud me iba a durar toda la vida, hasta que un día supe que estaba equivocada. Digo, eso nos está pasando a la mayoría. Ese, pero ese manejo formal más bien de la transición de la parte primera a la segunda, me pareció genial, porque vas complementando la novela, al menos a mí me pasó, que al leer la segunda parte cobra sentido todo lo demás, se complementa. Y creo que es un recurso, acabo de leer La Casa de los Espíritus, donde hay una parte de eso, ¿no? Donde el narrador revive parte de la historia al recordarla. Eso me parece genial. Gracias. Gracias, Octavio. Sí, fíjate que creo que también porque la primera parte sí tiene como un toquecito infantil, ¿no? Todas las historias y demás. Hay un gran cambio en la segunda parte, un gran cambio. Creo que también depende de gustos, ¿no? ¿Qué te gusta más? O si todo el libro, o la primera parte, la segunda. Pero en lo que coincidimos todos es que te complementa, ¿no? Te da una visión muy grande. No, bueno, seguro, bueno, espero que lo mencionen algunos, pero cuando te enteras de que es Francisca quien mata a la perra, es un shock, ¿no? Es una gran revelación dentro de la historia, aunque ya se venía viendo que había algo raro, pero la verdad es que no se me había ocurrido. Y luego la autora lo mezcla con esta situación, yo voy a llamarlo fantástica, sin intentar herir a nadie que tal vez crea en eso, pero hay una situación de fantasmas, ¿no? De ruidos en la casa, del fantasma de Troy cayendo a la casa, de la visión y del dolor y de la manera en reparar el dolor que tiene Francisca, que es como, no sé si un tributo de la perra por el hijo que muere en un accidente, o sea, hay una cosmovisión que no se ahonda demasiado, pero que está ahí.
sobre lo sobrenatural, que también me sorprendió gratamente, la verdad, porque siento que muchos, y como mexicanos, hemos escuchado estas historias. Ya si las creemos o no, depende de nosotros, pero siento que es muy común que escuchemos estas historias. Lo que no es tan común es que se hable de cómo sanas o intentas sanar esto, ¿no? Y decir, yo lo voy a sanar sacrificando a un animal. Híjole, eso a mí me dejó como muy, muy impactada, ¿no? Realmente me fue como, ¿qué? Y aún así siento que no veías a Francisca, o yo en mi caso, en mi lectura, no veía a Francisca como la mala de la historia, aunque para mí sí fue algo que no debió pasar, ¿no? O sea, yo puedo evitarme esas cosas. Entonces, es como, hay, hay una cosa que te mueve, todo el tiempo te está moviendo y te está revelando el libro. Solo déjenme leerles aquí un cachito de la historia que también es parte de lo que hablaba Octavio. Dice, a diferencia de las personas humanas y no humanas que conocía y que he llegado a conocer, Troika era perfecta tal y como era. Y hay muchos cachitos donde te das cuenta que para Andrea, de niña y de adulta, Troika fue el amor de su vida, ¿no? La ama, le parecía la situación perfecta y por eso cuando muere, ella tiene una etapa de rebeldía, de ser desobediente, de ser grosera, pero es porque ahí está su dolor, ¿no? Un dolor profundo. Y otra cosita, antes de, sé que varias ya tienen levantada la mano, que ya mencionó Octavio, es esta situación que ya comentábamos, donde algunas mujeres tienen que dejar a sus hijos al cuidado de otra mujer que recibe un sueldo, pero podemos decirlo de muchas maneras, ¿no? A veces es porque pues no queda de otra, porque tienes tal vez las posibilidades económicas de contratar a personal que te ayude en tu casa y con tus hijos. Otra tal vez puede ser porque no tuviste a un familiar. Aquí en México es muy común que se los dejes a los abuelos, a los tíos cercanos, ¿no? A los primos que tal vez pueden hacerlo. Y yo me preguntaba, porque a veces dicen como que estas mujeres se ven obligadas a hacer, pero pensaba, hay muchas mujeres que somos trabajadoras, ¿no? Ya desde muchos años atrás, que tienen que salir a trabajar y que dejan a sus hijos, tal vez encargados o en la escuela o ahí se van campechaneando entre los cuidados o no, pero estás en un trabajo. Y no sé si todo el tiempo piensan que están abandonando a sus hijos, que es como un shock, o no sé qué pasa, ¿no? No, no lo sé. O es algo que ya normalizaste y que tienes como rutina, que lo asocias con mejorar tu vida y la de tus hijos. Y siento que no hay como demasiado sufrimiento, pero pensaba, ¿qué pasaría, o sea, en mí, si yo tuviera que trabajar cuidando a unos niños y dejar a mis hijos encargados con alguien más? Entonces creo que ahí sí podría ser un poco como un shock, ¿no? Como estar diciendo, este es mi trabajo. No sé cómo funciona la mente de estas cuidadoras y de estas personas que se encargan de niños. Es decir, estoy dejando a mis hijos y tengo un trabajo donde convivo muchísimo con otros niños, que al final yo creo que terminas amándolos mucho, ¿no? Esta convivencia que se ve también en el libro donde Francisca realmente está maternando con Andrea y su hermano, ¿no? Tanto es así que los niños le pedían ya permiso a Francisca, ¿no? Para comer, para salir, para andar con calcetines, ¿no? Al final terminan involucrándose con estos niños que no son sus hijos, pero sí están maternando. Entonces me dio mucha curiosidad como de preguntarle a una de estas cuidadoras y decir, todo está bien, en algún momento tienes algún tipo de remordimiento, si lo ves como tu trabajo, cómo separas el trabajo con lo personal. No, no lo sé. Nunca he hablado demasiado con estas mujeres, que la verdad es que también la mayor parte del tiempo he visto mujeres, nunca he visto hombres, también por eso siempre me estoy refiriendo a una figura femenina. Y bueno, quiero, no me acuerdo, creo que Sonia primero, luego tengo a Anita y luego a Itza, por favor. Ya hablé mucho, no me dejen hablar tanto, oigan.
Bueno, con respecto a este tema justamente que está comentando, profesora, efectivamente creo que la mayoría de nuestra generación tuvimos que salir a trabajar, ajá, que nos tocó en el siglo, finales del siglo XIX, del siglo XX, tuvimos que salir a trabajar y en ocasiones dejar encargados a los hijos, llevarlos a la guardería, ¿ah? O sea, el hecho es que no era por nuestro propio gusto, sino era justamente necesidad y la misma época era de que trabaja el hombre y trabaja la mujer, desde ahí empezamos, ¿no? Por eso decía yo que es como una gran añoranza para mí esta novela, la verdad es que me dejó con muy grato sabor de boca. Hay unos párrafos que quisiera mencionarles rápidamente, en donde dice, mi padre era un desconocido, sabía que debía hacer dibujos el tercer domingo de junio. Era una presencia vacacional, incómoda y esporádica. Una silueta en las escasas fotos del baúl que se salvaron de las tijeras que mi madre solía recortar las imágenes del pasado para reescribirlo. ¿Sí? Eso sabe que me hizo recordar que en una ocasión que mis padres se pelearon, estaban enojados, mi papá recortó las fotos de la boda. O sea, recortó literal la foto de mi mamá y se cortó él en pedacitos. Por Bloqueó a eso mi ahora ya mamá. las dejamos digitales, porque a Y veces bueno, dan ganas. Es por cierto. eso le digo que para mí fue de mucha añoranza, porque pues Sí. prácticamente en esa época de los 90, pues yo ya tenía mis hijos y fue un cambio tremendo económico, social y bueno, de todo, ¿no? Y para reforzar esto de las fotos, dice, mucho tiempo creí que en sus páginas impoluta estaba depositado mi niñez, ¿no? Con eso de las fotos de cuando que le saca uno a los hijos y todo. Pero no todas esas fotos la tomó mi madre y por lo tanto muestran el mundo a través de sus ojos, o sea, de los ojos de quien las tomó, ¿no? ¿Qué es lo que quise ver? ¿Qué es lo que quiero que los demás vean? ¿No? La verdad es que ¿quién tomó las fotos? Pues está Francisca. Y después ahí en ese momento ella comenta que, que no hay fotos de ella con Francisca. Aquí esta parte, la verdad es que en esta época, en mi época, en este momento, hay muchas cosas que se me olvidan del pasado, ¿no? Dice, pero nunca pensé que los recuerdos se fueran desvaneciendo, ni calculé que una historia podría tener tantas versiones que llegaría a desconfiar de todas por igual. Cuando mi mamá me platicaba esa historia 5 veces, pero cada vez que me la platicaba, algo le cambiaba, ¿no? Y bueno, así era mi abuelita. Yo creo que a veces hago lo mismo, ¿no? Por eso digo que este libro para mí fue de añoranza. El momento en que nos empieza a narrar esa parte en donde dice cómo fue sacrificando a Troika, la verdad es que es un momento en que uno, bueno, yo sentía así, dije, pero ¿cómo pudo tener, o sea, el valor de seguir dándole el chocolate, que era lo que le estaba matando a Troika, ¿sí? Y esperando que se dieran cuenta, o sea, qué confuso esa parte donde está narrando que estaba esperando que esta, ay, la mamá se me fue el nombre, que la mamá Josefina. que Josefina se diera cuenta por qué estaba tan mala Troika, ¿no? O sea, deténme, quiero que me detengas porque yo no puedo detenerme. Esa parte, o sea, fue tan emotiva, tan decir, sí creo en que ella va a llevar a mi hijo a donde debe de estar, ¿no? Y con eso yo ya voy a dejar de sufrir. Todo lo que Francisca sentía en ese momento en que le estaba dando el chocolate a Troika, o sea, quería mucho a la perra.
Y luego todavía dice, pues yo la voy a sacrificar porque mi hijo tiene que ir a donde tenga que ir y ella, como es tan inteligente, lo va a guiar. Y yo voy a estar tranquila, ya no voy a seguir sufriendo. Es impactante esa parte. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sonia. Ay, pensé que tenía el micro apagado. Solo rápido, hace mucha referencia a las fotografías. No sé si todas lo cacharon. Y en algunas entrevistas ha dicho que tiene una fascinación por las fotografías y lo que te causa al ver una fotografía. Y a mí también me encanta eso, ¿no? De hecho, comercial, tengo un taller que se llama Fotografías Detonadoras de Recuerdos, donde justo cachamos el recuerdo que te trae una fotografía del pasado y lo convertimos en algo literario, en una crónica literaria. Y agarré un pequeño párrafo que me encantó que dice, hace poco leí que las fotografías son solo interpretaciones del mundo, tan poco objetivas como una pintura o un dibujo. Me pareció cierto y angustiable. Desde entonces no encuentro consuelo en la posibilidad de descubrir algo verdadero en esos álbumes perdidos. Lo voy a dejar ahí y le voy a dar la palabra a Ana, por favor. Hola, buenas tardes, buenas noches ya, porque entré tarde. Pues mira, yo cuando lo leí y empecé a ver que sí, Francisca era la que llevaba ahí todo, me hizo recordar que mi hija siempre dice, para que haya una mujer libre y feliz, tiene que haber una mujer en la casa, sometida, porque si no, no, una mujer no puede dejar el hogar así como así, ¿no? No lo puede dejar solo, no lo puede abandonar, tiene que estar ahí, cuidar a los hijos y todo esto. Entonces, ese su dicho siempre lo dice. Y otra cosa que de la primera parte que me impactó muchísimo es como nadie oye a los niños. Nadie los toma en cuenta, nadie está para ellos realmente, ni siquiera esta Francisca, porque ellos quieren decir algo y pues no lo pueden hacer porque nadie los escucha. La mamá está perdida pues en lo que todas las mujeres se pierden cuando tienes un rompimiento. La mayoría de las que yo conozco que se han separado, entran o entramos en un momento de que no sabemos si existimos o no existimos, si estamos o no estamos. Y en este primera parte, Andrea lo va captando de una manera tan sutil que uno no lo percibe mucho, ¿no? Ella va comprendiendo que su mamá, pues no está, ¿no? No está para ella, no la encuentra, no, la única que puede ayudarle un poco es Francisca, y ni siquiera Francisca, lo único que Francisca hace es como consolarla, como darle como paliativos para que te sientas más o menos bien y salir adelante. Pero lo que más me impactó es cómo nadie escucha a los niños y esto viene siendo desde esos años y ahora sigue siendo igual. Ahora ya no tienen una nana, no tienen una señora que está todo el día en su casa, ahora tienen un celular o una tablet y esa es la nana de los niños modernos, ¿no? Y siguen sin escuchar a los niños. Las mamás le empiezan a decir desde muy bebés, es que el niño no quiere comer y yo no lo voy a obligar. O es que el niño, quiere llorar y pues que llore. Si esa es su voluntad, que llore. Entonces, darte cuenta que no, las mujeres en ese sentido no hemos evolucionado y es más fácil tengo ganas de tener un hijo, pero también tengo ganas de ser yo y bueno, hay alguien que lo puede cuidar.
¿no? En ese sentido, para mí fue doloroso verlo de nuevo. Al principio pensé que era un cuento para niños y me gustan mucho los cuentos para niños, me divierten enormemente. Yo los sigo leyendo aunque ya no vaya a narrar, yo sigo leyendo cuentos para niños porque dicen tantas cosas que uno a veces no pone atención en esas cosas. Y este cuento está así inicia como un cuento de niños, como cualquier niño que quiere un perrito, que quiere un animalito en su casa pues no sabe en realidad si tiene que cuidarlo o no tiene que cuidarlo, va a haber un mago que le va a dar de comer o le va a limpiar lo que haga en la casa o cosas así, pero lo va contando tan divertidamente y verdaderamente, como todos han dicho, te hace sentir, te va metiendo en lo que ella te va narrando, aunque tú no quieras, te tiene atrapada, es como meterse al libro. Y eso es muy bonito, escribe muy bonito porque tú no te das cuenta en qué momento ya estás dentro del libro, dentro de la narración, viendo todo así como un fantasma, viendo todo alrededor y qué hacen y cómo se van a dormir y qué desayunan. Cuando te atrapan de esa manera es un libro que se puede disfrutar y que no, aunque sea doloroso, no te va a lastimar. Y eso es lo que me gustó mucho de... Además, qué ingenio para ponerle nombre a los perros. Eso de perestroika, esto, yo me reí. Y luego el regio, porque andaba arrancando todos los rollos de papel regio, y por eso es regio, ¿no? Eso se me hizo de un ingenio tremendo, ¿no? Porque yo he tenido que ponerle nombre a mis animales y yo, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Qué difícil. No le quiero poner a un gato perro, como muchas personas que les ponen al perro, le ponen paloma. ¿Cómo? Es un perro. ¿Cómo le vas a poner nombre de animal? Ponle otra cosa. Ingéniatelas. Entonces, cuando leí eso, me divertí mucho en eh, a mí nunca se me hubiese ocurrido pensar en perestroika, ¿no? Eso me gustó mucho. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Anita. Creo que podemos coincidir en que eh, Andrea sí deja ver que estaba pasando por una situación muy difícil, desde la relación que tiene con el padre, con la madre, cuando la madre se vuelve a casar, ¿no? Creo que muchas de las cosas que hacía Andrea, esta rebeldía, este llamar la atención, tenía que ver por lo que estaba viviendo. Pero también creo que es una parte bien bonita porque su refugio fue pues la perestroika, ¿no? Justo su refugio, su seguridad, su estabilidad, se agarró de ahí. Y creo que por eso al final ella, aún siendo adulta, sigue buscando explicaciones y recordando y habla de esto de mi persona favorita, era perfecta, ¿no? Creo que sí tiene que ver no solo con la relación que puedes generar con un animal, sino por el momento y lo que ese animal significó para Andrea. Itza. Hola, buenas noches a todas. Este, fíjate que a mí el libro, hay cosas, espero que no repita yo algo de lo que han dicho, pero sí me representa así un libro de nostalgia por la época, por recordar a las personas, pero también es un libro de lazos que se hacen sí entre personas que no es tu familia, pero que con el tiempo se vuelve tu familia o parte de ella, los animales, los paisajes, por ejemplo, esto de Tlacotalpan, es la pérdida de la imagen, de los colores que tiene Tlacotalpan y llegar a una ciudad, aunque Coyoacán es un barrio muy bonito, pero se pierde, todo se vuelve gris,
la pérdida de la familia también, ¿no? De estos mismos animales, em, la pérdida del padre, que parece, ese padre está todo el tiempo ausente, y entonces ahorita voy a tomar esto de lo que hablaba sobre las mujeres cuidadoras, de los rencores, porque también parece que queda este rencor que Josefina tiene hacia Francisca, pero cuando la vuelve a ver, se le olvida, ¿no? Como que prevalece el hecho de que había estado con ellos varios años, había cuidado a sus hijos, y entonces todo los malos sentimientos que pudo guardar con ella por haberse ido sin avisarle, con lo que le hizo a la perra, pues claro que causa un sentimiento malo, pero se le olvida. Y esta pérdida de la memoria también es bien importante, porque antes de que pierda la memoria Josefina, el recuerdo de una perra tiene que ser revelado antes de que esa memoria se oscurezca. Y eso me pareció una escena bien potente, cómo le revela a la hija, o sea, en este sinsentido de que justamente va perdiendo la realidad, pero alcanza a decirle lo que había sucedido con su perra, le revela la verdad, y entonces es un recuerdo, ahí ya no hay una pérdida, hay una verdad que se muestra y que se deja ver. Por otro lado, fíjate que con esto de las mamás cuidadoras, estaba recordando ya ahora de los 100 años de Rosario Castellanos, ella en alguna ocasión dijo que si ella logró hacer todo lo que hacía, y que si se pudo ir finalmente a la embajada en Israel era porque tenía Hermelinda, Hermenegilda, o Ernestina, no recuerdo bien el nombre de la persona que le ayudaba en su casa, que descargaba en ella las labores y las obligaciones, pues para que ella pudiera al final del día ser un sustento, llevar o dedicarse a lo que quisiera hacer. Y creo bueno, muchas hemos tenido la oportunidad yo no sé si muchas, pero sí algunas por lo menos hemos tenido la oportunidad de tener estas personas que sí se hacen cargo de la casa, y entonces uno puede decir, wow, tengo esta libertad. Pero tú hablabas algo bien importante de qué es lo que sienten estas mujeres que dejan a sus hijos para cuidar a los nuestros, y entonces dices, qué duro, porque son familias que se rompen de algún modo por la necesidad económica. Y yo, por ejemplo, me tocaron dos, tres chicas que estuvieron conmigo, y yo decía, híjole, a mi hijo se levanta temprano para hacerle el desayuno, el lunch, tenernos la comida, y a su hija la ve cada 15 días o cada mes, ¿no? Y es de un ratito y de un fin de semana porque se tiene que regresar yo, obviamente ella pensaría alguna cosa, nunca les quise preguntar, pero en mí existía una culpa, o que te tienes que salir a trabajar, y la culpa, aunque sepas que lo estás haciendo por necesidad, por el bienestar de tus hijos, el bienestar de tu familia, lo que sea, he hablado con muchas mamás e inevitablemente hay una culpa por dejar tu casa y dejar a los hijos. Aunque esa culpa a veces siento que es sin razón, porque no lo haces porque quieres, lo haces porque tienes la necesidad de salir a trabajar, ¿no? De llevar un sustento a tu casa. Y fíjate que hemos hablado y conocemos en la literatura de historias de siempre de las mujeres que cuidamos, de las que nos ayudan a cuidar, pero yo no sé si en la literatura exista ahora con este cambio de siglo papás que cuiden, a excepción del libro de Alejandro Zambra, de los de literatura infantil y papá, el otro del papá, no recuerdo ningunas historias o pocas historias de hombres que se queden en la casa a cuidar, y que sean ellos quienes también compartan las labores de él. Y a lo mejor en Latinoamérica eso está muy, no, los padres son ausentes, y Pedro Páramo es el ejemplo máximo, y somos las mujeres quienes estamos más en la casa, pues ahí no estoy culpando a los hombres, que quede claro, pero esta figura femenina está ahí presente e inevitablemente está ahí como el eje de la familia. Y no veo, no solamente, ya no digas en la vida diaria, porque muchos hombres no participan en las labores del cuidado, y menos literatura que se encargue del cuidado, donde los hombres intercambien estos papeles o por lo menos los compartan. Entonces,
hasta ahí y ya dejo mi comentario. Gracias. Sí, me quedé pensando, como intentando recordar si había leído algún libro, y la verdad es que no, donde una figura masculina sea el cuidador. Y ya me fui, dije, bueno, a ver, el papá que se queda en la casa, no, y luego hice otro filtro de cuidador, y no se me viene ahorita. Por eso al principio decía que siempre me estaba refiriendo a mujeres, porque siento que en general, dentro de la historia y demás, las mujeres han tenido un peso mayor en, en las cuestiones de cuidado, ¿no? Hablando de cuidados de un montón de cosas. Ah, mira, Octavio dice, los hombres tienen un papel secundario. Sí, muchas veces, ¿verdad? Y dentro de la literatura, sí lo hemos visto. Y rápido también, déjenme decirles, aquí Octavio nos está contando la historia de su hija que una vez se enojó y recortó una foto donde aparecía él. Sí, que es que las fotografías, por eso les digo que me fascinan las fotografías, tienen un peso increíble en nosotros. Nos pueden hacer sentir, detonar y recordar cosas que tal vez ya teníamos medio olvidadas o... Ya no te escuchas, Liliana. ¿No me escucho? ¿Sí me escucho? Sí, No te Ah, ok, ok. escuchas. sí. Entonces tal No. vez sea tu internet, Anita. Ahorita le escribimos a Anita. Las fotografías Ah, te pero a detonan lo muchas, mejor sí. te detonan muchas cosas, te pueden mover muchas cosas que tal vez no sabías que ni tenías. Y también cosas muy agradables, ¿no? Creo que eso es importante. También piensen en las fotografías que imprimen ahora en este medio digital, pues tal vez solo imprimes las que crees que son muy importantes, ¿no? Y es un gran filtro. No sé si algunas de ustedes todavía tengan álbumes fotográficos. Tal vez tienen álbumes viejitos, pero no sé si todavía siguen haciéndolo actualmente. No sé si tienen un álbum fotográfico de 2024 o 2023, ¿no? En papel, pues, porque digitalmente creo que pues, es más fácil. Yo te voy a decir, perdón, yo soy super cursi y yo sigo yendo a Office Max a imprimir las fotos que me interesan. ¿Sí? Entonces, sí, ¿Las las tienes en un imprimo. librito o qué? En una las imprimo y las voy pegando en unas libretas que tengo, ya no en un álbum, pero sí en unas libretas. Entonces es lo mismo del perro, es lo mismo, por ejemplo, aquí con los clubes de lectura, lo mismo de alguna fiesta, alguna reunión, todo. Y sigo siendo esa nostálgica de la fotografía y las imprimo. A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta. A mí me gustaría hacerlo como un ejercicio de seleccionar algunas, las importantes, ¿no? Las que quiero tener impresas para echarle un ojito de vez en cuando. Gracias, Itza. Reme, ¿Está Ceci primero que yo, no? ¿O no? ¿O era primero yo? Ah, perdón. Bueno, me encanta todo lo que se está diciendo, me encanta. ¿Qué crees que hay un libro que se llama, bueno, seguramente ya lo conoces, de Almadelia Murillo, La cabeza de mi padre, que es fascinante, vi la entrevista. La cabeza de mi padre es una novela que habla sobre una fotografía que un día su papá se fue a comprar cigarros, como muy tradicionalmente pasa en México, y entonces el abuelo de esa joven, la fotografía del padre, la rompió literal. Y ella va en busca de ese padre que no conoce. Y cuando escribe esta novela la persona, resulta que encuentra a muchos otros que también no tiene cabeza su padre, o sea, no lo conocen. Y es algo, bueno, ojalá la podamos leer aquí, ¿no? Yo apenas me la recomendaron. Y bueno, volviendo al tema de este libro nos habla de vínculos, pero también nos habla de duelo, bueno, también el duelo, ¿verdad? ¿Cómo me separo? ¿Cómo logro superar un duelo? Y Francisca, que 5 años estuvo cómplice de Andrea de alguna manera, que estuvo detrás de ella, que concluía proyectos de escuela, que estaba con ella, pero 5 años en duelo. Cuando alguien le dice, venga a recoger los pedazos que dejó por ahí el accidente de su esposo y de su hijo, ella nunca fue. Y su madre, Graciela, dijo, ya deje de molestar a la vecina que insistía que fuera a recoger los vidrios. Entonces fue cuando ella le despertó eso de que su hijo aún no descansaba. Y va con esa creencia, ¿verdad? De esa creencia de que el perro podía transportar a su hijo a un mejor lugar, porque todavía andaba deambulando por ahí. Y hubo un momento que yo dije, ay, caray,
¿y ahora qué está haciendo? ¿Poco hay ahí este Tlacoltalpan? Yo me empecé a pensar en los brujos de Catemaco, dije, ¿a poco hay algo de brujería ahí cuando llega esa parte en la historia? Pero cuando se fue desentramando, no, porque ni qué brujos ni qué nada. Ella buscó minuciosamente qué podía matar a ese perro inteligente para que pudiera transportar a su hijo a un mejor lugar. Y encontré, ay, me encantó la lista, dije, ay, no le voy a dar esto a mis perros, por cierto. Entonces, me encantó este listado y cuando eran trocitos de chocolate y era además Turín. Además del Turín, menciona muchas cosas que pasaron durante los 90, cosas que dice uno, "Ah, oye, sí, yo también vi eso, también viví esto, eso fue entrañable, las vivencias que comentan ahí, entrañable. Y bueno, decía de los duelos y de cuando ella, pues yo la odié cuando dije, ¿cómo? Ay, vieja maldita, sí dije, ¿eh? Vieja maldita, ¿cómo es posible? Bueno, pobre, tenía algo que hacer. O sea, después la justifiqué, dije, bueno, en fin, pobre perro. Yo creo que el mismo perro la miraba y la miraba pues con pena. Yo sentí como que Troika la miraba con pena, pero bueno, pero la odié la Francisca haber hecho eso. Y luego cuando logra casarse, el tiempo, la edad, no le había dejado, bueno, sí dolor y experiencias, pero ella seguía fría y distante, hasta que no conoce a su segunda pareja, Javier, que fue hasta la cuarta ocasión que lo aceptó para salir y bueno, tuvo otra posibilidad, se abrió una posibilidad ante el mundo de Francisca y la vida también así nos lleva en un proceso que a veces podemos quedarnos estáticos con duelos no resueltos. A lo mejor eso me hizo llorar, fíjate, porque a veces tenemos duelos no resueltos y me recordó la muerte de Troika. Yo he tenido compañía de gatos, siempre gatos, y esos gatos maravillosos nos han ayudado a transitar por este camino, por la vida. Y otra parte, mi mamá no tuvo quien nos cuidara, porque mi mamá era una persona de escasos recursos, pero fuimos los mayores los que tuvimos que cuidar a los más pequeños. También de alguna manera maternamos. Y algo más que yo quería decir, yo como profesora, como maestra de grupo, conocía más a mis alumnos que los propios padres. Cuando yo empecé a trabajar muy jovencita, a los 18 años, mi primer grupo lo lloré cuando se determinó el ciclo, lloré porque se fueron, lo lloré conforme fui yo evolucionando y estudiando y formándome, me di cuenta que no eran míos, que eran mis estudiantes, no eran mis hijos, que mi papel no era el de ser una madre. Sin embargo, era un acompañante y es más, un grupo me decía, maestra, usted organícenos, llévenos al cine. ¿Cómo los voy a llevar al cine? Pues sí, usted nos puede llevar. Me sentían como su cómplice, como su acompañante. Me podían decir abuelita, madrina, tía. Nunca me dijeron mamá, ¿eh? Me decían madrina, abuelita. Ay, maestra, le dijeron, "Sí, ya estoy viejita. Pero fíjate nada más que figuras, madrina, tía, abuelita, ¿no? Pero no era la mamá. Yo entendí que el ser mamá tiene otra connotación, otro vínculo, porque de hecho en la historia, Josefina se da cuenta que se había alejado de sus hijos. Aquel día que regresó, que no había desayunado, fue a buscar a Francisca, que estaba cansada, y decía, mis hijos ya crecieron, o se van a hacer algo de desayunar seguramente, y se quedó todavía ahí recostada. Sin embargo, retomó el camino y creo que después sí tuvo alguien más que los cuidara, pero sí tuvo la oportunidad de volverse a vincular con los hijos. Es muy difícil esa doble jornada de las madres, ¿verdad? Que tienen que ser trabajadoras y al mismo tiempo madres y estar vinculadas. Me parece que no debemos perder de repente esos lazos afectivos con los hijos. A lo mejor no estar pegados todo el tiempo ahí, pero sí saber y cómo te sientes, cómo te ha ido. Yo siempre como maestra siempre les decía, pregunten a sus hijos con quién están jugando, cómo se sienten. Independientemente que les digan que les cae mal la maestra, pero pregunten, por favor, porque yo no soy la mamá, ustedes sí. Entonces es un papel que yo no podía ponerme en el papel de mamá, era la docente. Entonces lo quería compartir un poco porque ciertamente maternar, pues también tiene que ver con ese acompañamiento, ¿no? No tan cercano como el de la mamá, pero sí hay un acompañamiento. Excelente novela, muchas gracias. Gracias por mencionarlo, Rem. Es que hay un montón de maneras de maternar que siento que no se nombran, ¿no? Como esta situación de Reme que dice de las maestras. Claro, esa es una manera de maternar, por supuesto, ¿no? Justo a través de la enseñanza, sobre todo cuando estás, claro, con niños.
en este acercamiento estás maternando, al final estás cuidando, con un fin muy específico, pero estás cuidando. Me hiciste acordar que yo también he trabajado con niños durante mucho tiempo y de repente entre estas dinámicas me decían, mamá, no sé qué, ¿no? Así yo les contestaba, ¿qué pasó, hijo? Y ya se reían y decían, ay, sí, no, pero es que en su cabeza tú eres la cuidadora. ¿No? Y claro que saben que no eres su mamá, ¿no? Y no es el papel que quieres jugar, pero estos roles se mezclan, por supuesto. Otra cosa que me gustaría mencionar es que a mí la historia de Francisca y de Inés al final me parece una gran historia de éxito, porque se vienen a la ciudad y abandonan un montón de cosas, pero es su manera de triunfar, de salir adelante, de buscar reconciliarse con ellas mismas, con lo que vivieron económicamente. La mamá se regresa y se abre a la posibilidad del amor, que para mí Francisca era una mujer bien amargada de repente y que le diera este giro de abrirse nuevamente a vivir sin culpas, a vivir abriéndose al amor, o sea, eso sí me sorprendió muchísimo. La historia de Inés, donde consiguió un trabajo y hasta tiene la posibilidad de comprarse una casa. Claro que estamos hablando de otros tiempos, ¿verdad? Porque si lo pensamos desde ahorita, no, eso lo vamos a romantizar y no pasaría. Pero en esos tiempos, pues tenían esas posibilidades y lo logran. Esta manera de decidir eh, cuidar al hijo de Francisca y ayudarlo a que terminara su licenciatura como veterinario y que un poco le aguantaba que le metiera ahí un montón de animales, ¿no? O sea, también me pareció una relación bien bonita y una manera de maternar maravillosa, que como dice Remedios, no todas las familias tienen las posibilidades económicas de tener a alguien que te ayude y pagarle, ¿no? Muchas veces han sido justo como decíamos, las abuelas, los tíos o los mismos hermanos mayores, que también es muy común en México, por supuesto. Y desde ahí estabas maternando, ¿no? Justo al cuidar a tus hermanos pequeños, estabas maternando. Lo que pasa que no se nombra como tal. Eh, y solo quiero leerles una pregunta que pone ella en el libro que me pareció muy atinada, no porque vea esta frase como, esta pregunta como algo malo o algo bueno, pero me pareció atinada. Dice, ¿no dicen que tener un hijo es como tener algo siempre al fuego? Yo pensaba, pues puede ser, ¿verdad? ¿Cómo, cómo viven los padres las madres, sobre todo estas maternidades o los padres, pensando en como que siempre hay algo ahí que se te puede quemar, que si lo dejas servir demasiado se va a escurrir, que el gas, que no, siempre con estos nerviecitos y creo que dentro de la novela se refleja mucho esta pregunta todo el tiempo. Ceci, ¿te ayudo, Ceci? Ahí estás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer escucharlas nuevamente. Siempre es un gusto que enriquece, ¿no? La mente, el alma. Pues la verdad a mí sí me gustó mucho el libro. Ya como que después de tantos libros así como medio un poquito confusos, medio raros, otros muy dolorosos, este, este libro me encantó desde que empecé a leerlo, como lo dijo Itza, la nostalgia, o sea, hablaba de Chabelo, hablaba del desierto de los leones, de los domingos, de los parques. A mí me encantó porque habla hasta de, o sea, ay, ¿cómo es? A mí me encanta mucho el libro de Roald Dahl de las brujas, habla de las brujas, te hace mención, bueno, me encantó, o sea, toda esta parte de involucrarte, porque al final, te hace sentir parte de ese personaje, ¿no? Haces empatía con él, ¿no? Ese acercamiento por medio de las experiencias que vive, ¿no? Eso me gustó muchísimo. Y la otra parte fue ese amor que hay en las mascotas. Yo nunca he vivido un amor así hacia las mascotas. Sí las tuve, yo que vengo de provincia, pues las mascotas
viven en el patio, matan a las ratas, matan a los animales, sí convive con ellos, pero no la manera de como yo lo veo, lo viven en la Ciudad de México, ¿no? O sea, que es como un hijo, que va en la carriola, que le compras comida especial, que lo llevas. La verdad que yo esa parte no la he vivido y la respeto como tal, pero el hecho de cómo jugaba la niña con el perro sí me admiró mucho ese vínculo que llegaron a tener, porque también es terapéutico. El tener una mascota ayuda mucho a los niños, porque llena los vacíos, como también lo dijo Anita, los niños a veces son muy incomprendidos. Este, los adultos nos ponemos a pensar en los adultos, en los problemas de adultos, como a mí me dio sentimiento cuando dice, mi papá se estaban separando, mi papá ni sabía que yo ya venía en camino y ellos ya estaban divorciándose, ¿no? Entonces, así como ahorita siempre te preguntan cuando vas al doctor, ¿y usted deseaba a su hijo? ¿Usted esperaba a su hijo? Porque pues ya desde el vientre empiezas a tener ese vínculo, ese contacto con tu hijo. Y pues admiro también la parte de Josefina, ¿no? Porque sacar adelante a 2 hijos cuando el papá es ausente, porque el papá luego se va hasta 3 años fuera. Entonces, sí es admirable. Y llega el papel pues de Francisca, que también juega un rol que yo también muchas veces me he caracterizado en pensar porque me ha tocado vivirlo de seguro no como tal, como un apoyo en la ayuda de crianza, pero sí en tías que no pudieron, un ejemplo, tener hijos. Yo tuve varias tías que no pudieron, pero a mí aún en especial me dio por decirle mamá. Yo le decía mamá, sí. Y un día mi mamá me dijo, ¿tú le quieres decir hija? Sí, le digo, porque no tiene hijos, ella me quiere mucho, me cuida, y mi mamá nunca me negó nada. Y cuando veo ese celo que genera Josefina cuando se va Francisca con la niña, que se espanta porque dice, ¿no será que ya me la robó? ¿Será que ya se la llevó? Pero al final, ¿quién fue la que pidió el favor? Era el día de descanso de Francisca. Y así como que digo, pues, ¿qué papel, o sea, juega ahí Josefina, ¿no? Así como la queda viendo, ni la quería ver, la otra pobre espantada, y todavía la niña con la inocencia, ay, no sé, pura, que solo los niños pueden tener de un ángel, todavía sale contenta diciendo que había comido tamales, ¿no? Entonces, así como que son muchas cosas difíciles, esa parte de las madres que tienen que dejar a sus familias para criar a otras, yo las admiro, es un trabajo loable, difícil y más por lo que había pasado Francisca. Yo, la verdad, cuando habla del accidente, yo literal me imaginé a su hijo con la cabeza partida en dos. O sea, lo viví tan que tú dices, ¿cómo curas un duelo así? ¿Cómo sales? No tienes ni los recursos. O sea, es como si se te acabara el mundo. Entonces, a mí sí me gustó mucho la trama, aunque luego, como dicen, lo del perrito, lo que le hizo a Perestroika también, pues, digo, qué cosa, ¿no? Pero el dolor de una madre, o sea, siempre, un ejemplo, hasta mi abuelita me lo ha dicho. Yo le agradezco a Dios que todavía yo no he visto ver morir a un hijo. Yo prefiero morirme yo a ver morirme a un hijo mío. Entonces, ella que vive la muerte de su hijo, que se veía que era un hijo especial, muy bueno, muy cariñoso, y pues su esposo, ¿no? Entonces, creo que los papeles que juegan Josefina, Andrea, Francisca, Inés, nos dan diferentes puntos de vista de la historia. A mí sí me encantó mucho cómo lo han manejado, cómo manejaron esta segunda parte donde ya profundizamos más, considero yo, en lo que es el papel de Josefina y el papel de Francisca y hasta el de Inés, porque el de Inés en la primera parte no es algo como que muy fuerte, pero ya en la segunda sí. Pero sí me dejó mucho de evaluar, porque yo un ejemplo, yo veo a mi cuñada trabaja, es investigadora, y luego sufre cuando no tiene muchacha. O sea, dice, no tengo con quién dejar a los niños, tengo que ir a hacer una presentación. Y yo digo, Dios mío, qué difícil. O sea, esa parte yo no la vivo, ¿no? Pero ella luego dice, es que no tengo con quién dejarlo, no tengo. Y ya cuando los niños empiezan a tomarle cariño a la muchacha,
es la parte que a mí no me agrada porque, es que ¿por qué le dices así? Porque hay niños que luego le dicen o mamita o nanita, así como por ese acercamiento de alguien que les da afecto, que les da atención, que les da cuidado. Entonces, yo creo que esa parte también de las madres a veces que es egoísmo, es muy complicado. A mi cuñada no le duran las muchachas. Yo digo, ¿será que porque no las trata bien o no las entiende bien o está muy duro el trabajo? Pero sí es muy complicado esa situación de las nanas. Y ya para cerrar, a mí me recordó mucho, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la película de Roma, me recordó a esta Yalitza, un dolor tan grande con lo del bebé. O sea, yo decía, no, 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 que ella está como suspendida. Así me imaginaba yo a Francisca, cuando te pierdes, cuando todo es oscuridad. eh, No, 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 yo la verdad que yo me recordé mucho porque pues en ese papel pues ella también ayuda a una mujer que está pues al final sola porque el marido decide otra cosa, los hijos, entonces a mí sí me recordó mucho, se me vinieron muchas cosas. Y la verdad, gracias Lili por este libro. Yo creo que yo ya venía media tensa de los libros pasados, pero este libro me encantó por ese amor que podemos tener, esos vínculos hacia las mascotas, hacia las personas que, así como los amigos que luego se vuelven familia. En este caso, pues Francisca se volvió alguien vital para la vida de Andrea, porque al final tanto Andrea como Perestroika como que fueron los pilares de su niñez, de su niñez. Entonces, sí me gustó muchísimo, muchas gracias y también a todas por compartir su punto de vista, siempre es muy enriquecedor. Estaba hablando sin sonido, sin audio. Gracias, Ceci. Em, es que estaba leyendo, perdón, el mensaje de Octavio donde nos cuenta que despidieron a una nana porque los niños la extrañaban los fines de semana, ¿no? Es que creo que es un tema muy complejo. Yo no sé cómo lo viven las mamás y de pronto justo el niño quiere más a su cuidadora o cuando busque consuelo, que busque primero a la cuidadora. No, no sé cómo lo vivirían las mamás, pero sí quería decir que también me parece admirable Josefina y estas madres que tienen que salir a trabajar y tienen la oportunidad de dejar con alguien más a sus hijos, también me pareció un trabajo admirable, ¿no? Justo esta decisión o tal vez no tanto decisión como por ahí decía Sonia, ¿no? Decía, pues es que no quedaba de otra, tal vez, ¿no? Y tienes que salir a trabajar. Estas mujeres también me parecen muy admirables, ¿no? Porque es como una por otra, así, casi, casi, ¿no? Y así es como tal vez logras cumplir tus metas, tus sueños o lo que para ti significa tener una vida mejor. Pues también Josefina me parece que juega un papel muy importante aunque tiene sus matices, que bueno, pues todas tenemos nuestros matices, en general. Y Josefina, me encanta que sea justo como muy humana, como una mujer muy real, ¿no? Reflejada dentro de esta historia. También, como también lo habían dicho ustedes, por supuesto está esta clase media alta que representa a Josefina y estas clases que son mucho más bajas y que trabajan para familias que tienen recursos económicos más altos, eso también me gusta porque nos hace un contraste. Y creo que podemos empatar con las dos, ¿no? Y podemos crear empatía con ambas en muchos momentos, independientemente de cuál sea nuestra situación. Y eso nos hace empáticas, humanas, humanos, eso también me encanta de la novela, que tenga justo todos estos personajes, muchos matices que nos hacen conectar desde distintas maneras. Itza, Sí, solo había olvidado decir, por ejemplo, en esto de los lazos, sí con las personas que trabajan con uno, yo recuerdo por lo menos a dos personas que estuvieron y la primera fue muy entrañable con mi hijo y
no sabes cómo le extrañamos todos, ¿no? Pero sobre todo mi hijo, porque se tuvo que ir y se tuvo que regresar por una cuestión muy fea, porque la vendieron ella es de Chiapas y la vendieron, ¿no? Entonces ya no regresó. Pero la otra Mari que se volvió parte de la familia que nos ayudaba en la casa, bueno, ya casi adivinaba todo, ¿no? No faltaba. Y después se volvió una cuidadora también de mi suegra cuando cayó enferma, entonces el lazo todavía fue mucho más cercano, y aunque estábamos allí apoyándole y todo, pero ella, o sea, Mari con nosotros, lo mismo que si el mismo lugar a comer, de vacaciones, el mismo, todo, o sea, no había un distingo, porque Mari formaba parte de nuestra familia y se fue, y yo sí le extraño un montón, porque esta convivencia y esta comunicación que se hace, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con lo de las mascotas, Ceci coincide mucho con ella en cómo ese contraste en la provincia puede ser con los animales, pues son o son domésticos, pero son para uso de las familias o porque participan en cuestiones, son útiles, pues aquí se han vuelto de compañía. Y en mi caso, por ejemplo, con Troika, a lo mejor si yo lo hubiera leído en otro momento, ay, pues es un perro ya, ¿no? Siempre tuvimos una mascota en casa, pero era un loro y el loro siempre estuvo mucho más cercano a mi hermano y yo sí lo cuidaba y casi no requería cuidados, ¿no? Y era la cuestión de hablar, pero hasta ahí. Pero ahora que tengo a mi perra, o sea, a veces me angustia, digo, el día que se muera mi perra, ¿qué voy a hacer? Porque aquí me cuida, me espera, está, y es muy difícil no quererlos tratar como parte de tu familia, porque me busca, me huele, llego y me hace bulla y me hace ¿no? Toda una algarabía porque ya estamos aquí y ya es de día y despiértate o viene y se acuesta a mi cama o cuando estoy acongojada viene y se me pega. Entonces dices, sí, ¿cómo no quererlos cuidar? Al final podría ser útil, la dejo afuera y es la mejor alarma que tenemos, ¿no? Pero solita se gana su lugar como que si hablara, mira que no nos diría, pero basta con sus ojos y con su conducta para que este lazo que quisieras hacerlo de utilidad no puedes, o sea, se busca su lugar y se busca un espacio como parte de la familia. Fíjense que justo Isabel en una entrevista comentaba que en este taller donde estaba escribiendo la novela le decían que por qué no ponía a hablar a Perestroika, que por qué no hacía que Troika hablara, ¿no? Y brincar como esa parte fantástica. Y ella dijo que no, ¿no? O sea, dijo que le costó mucho trabajo, ¿no? Como decidir que lo escribió mil veces, que en primera persona, que en tercera, que no mejor, que lo reescribió un montón de veces hasta decidir que dijo, esto me parece demasiado, darle voz a la perra, ¿no? Ahora que Itza dice, si hablara, ¿qué no nos contarían nuestros animales de compañía? Yo creo realmente que en este libro específicamente, me hubiera parecido un error que hiciera hablar a Troika, porque me hubiera ido hacia la cosa fantástica y tal vez no hubiera sentido tanto y no nos hubiera movido tanto. Esta relación que tiene con la perra y donde Andrea le habla. ¿Recuerdan esa escena donde le enseña a nadar así? O sea, que pasan las tardes jugando, que tienen su propia manera de comunicarse, de hablarse. No necesitaba para mí la novela que la perra hablara y brincara esa cosa fantástica. Creo que hubiera sido realmente un error para mí. Y y creo que nos deja ver estas situaciones que tal vez muchos vivimos con nuestra relación, la relación que ahora podemos tener con algunos animales que viven con nosotros y que, como dice Itza, ya son parte de la familia, ¿no? No los ves como inferiores, sino como un ser vivo que forma parte de ti. Y eso me parece precioso en general, porque creo que te hace mucho más consciente de tu entorno, de tu manera de convivir con los otros, independientemente de qué especie sea. Me parece que esto ha sensibilizado un poco y nos ha hecho pensar más allá de cómo vivimos e interactuamos en comunidad. Ceci,
Yo solamente quería hacer un paréntesis, ahorita que estamos hablando de esto. No sé si han visto la película, es que yo luego veo muchas películas, una película que se llama La razón de estar a tu lado. Está La razón de estar contigo, sí, está muy bien. estar contigo, Remedios, mil gracias, gracias. Qué cosa, maravillosa, maravillosa, maravillosa. Yo como ahorita lo dijo Itza, yo no he tenido la fortuna, o sea, yo las mascotas, pues vengo de otro lugar, la provincia, y no, yo no tengo mucho acercamiento, ¿no? Pero cuando vi esa película o la de también que hizo Richard Gere con este perrito japonés que es algo, le digo, son vínculos, vínculos demasiado fuertes. Y este libro te los hace ver que no solamente son los vínculos hacia las personas, sino también hacia los animales, hacia las mascotas. Eso que nos proporcionan, porque a veces dirían, nada más es compañía. No, no, no proporcionan compañía, proporcionan alegría, proporcionan emoción, no sé, acompañamiento, diversión, o sea, son muchas cosas que una mascota te puede brindar, ¿no? Y esa del perrito de la razón, no, hombre, las vidas que pasa y el final, no, hombre, yo no dejaba de llorar. Igual en esta del otro perrito, yo digo, si uno lo siente así, digo, se me venían películas también como Roma, porque digo, esa niña cuánto dolor. Y luego ni estaba Francisco, o sea, ni una ni la otra, esa niña se quedó totalmente desamparada. Por eso yo digo que esa rebeldía que también comentó Lili, enfocándose a todos esos sentimientos de pues cómo iban a fluir, o sea, si con mi mamá no puedo hablar, pues mi hermano pues tampoco no me va a entender, o sea, ¿con quién saco todo eso, no? Pero sí, esas películas, si no las han visto, se las recomiendo, están buenísimas y también nos hacen todavía comprender. Nosotros que de seguro, yo en mi caso particular, que yo no tengo mascotas, pero el verlo me hace siempre reflexionar y valorar a las personas que sí tienen, porque también eso es una bendición, o sea, es algo maravilloso. Gracias, Ceci. Adopta un gato o un perro, Ceci. Ya verás qué cantidad de amor. Y nos cuentas, por supuesto. Bien, aquí están hablando de algunas películas y es que creo que, el libro de Corazón de Perro, claro, que fue creo que una de las referencias de Isabel Zapata, para escribir este libro, Octavio. Em, por aquí está Itza, dice que te hace pensar, ¿no? Sí, a mí también, y creo que por eso chilloné en esa escena, ¿no? Porque te hace pensar en la muerte de tus propios animales de compañía que para muchos podría ser un momento terrible, ¿no? Que queremos que esté lejos de nosotros. Y por aquí, Octavio mencionaba en un comentario que él era freelance y entonces tuvo la oportunidad de criar a su hija. Creo que esa puede ser una posibilidad actualizada, ¿no? No sé qué piensan los demás. Estos trabajos virtuales, digitales, donde tal vez te pueden permitir tener una crianza más cercana con tus hijos, podría ser. Y otra cosa que mencionaba Isabel en una de las entrevistas, ella decía que ella era como de las últimas generaciones que habían crecido sin internet y que por eso cree que había tenido esta infancia de llegar de la escuela y salirse al patio, de tener a Troika como su amiga, como su compañera, porque no tenía esa facilidad de llegar y conectarse a la tablet, al celular, al videojuego, ¿no? Medio empezaba, pero no era algo tan común, ¿no? En realidad, estas formas de vida cotidiana digitales, pues son más recientes. Y Isabel, por su edad, sí fue de las últimas generaciones en no tener acceso en la niñez, ¿no? Yo también, yo siento que también soy de las últimas generaciones que no tuvimos acceso a Internet desde niños, como lo es ahora. Y eso nos dio oportunidad de todavía sentir la necesidad de convivir con otros, de salir a jugar, de encontrar otras formas de ocio, de juego, de recreación. Y creo que esto se ve muy reflejado en este libro, en la novela,
Y también por eso que como es un pasado cercano a nosotras, creo que muchas les hizo clic, ¿no? Y los hizo recordar algunas cosas o decir a mí también, porque no está tan lejos de nosotros y podemos empatizar con las historias, con las situaciones. Em, Sonia, me gustaría regresar a ti. Pues creo que todo está dicho. Bueno, yo me enriquezco mucho siempre en estas reuniones porque yo visualizo la novela de una manera y siempre, siempre me enriquecen con otros puntos de vista, ¿no? Yo, o sea, no soy muy afecta a los animalitos, pero no soy grosera con ellos, ¿no? O sea, a lo mejor por eso no mencioné tanto todo lo que han mencionado acerca de ese acercamiento con ellos. Mi hija tiene un gatito y cuando voy, lo acaricio 5 segundos y digo, ya se acabó, tantán, ¿no? Ajá, entonces, no soy tan afectiva y yo lo visualicé desde otra perspectiva la novela, pero sí me dolió mucho el hecho de la manera en que tuvo que sacrificar a Troika, esta Francisca. Es una novela, la verdad, que hemos recortado de diferentes maneras, de diferentes puntos de vista, y la verdad fue una grandiosa novela. Muchísimas gracias por la sugerencia. Y bueno, yo cuando la empecé a leer dije, es que está súper ligera, ¿no? Y eso, lo que no me quedó tan claro, eso de los ruidos, cómo salieron, nunca aclaró qué fue lo que pasó realmente, ¿no? Si descubrieron por qué eran los ruidos. Pero dije, bueno, como que para mí no fue así tan importante, pero sí dije, bueno, sí fueron los ruidos, pero los hizo Francisca, los hizo Troika, porque Troika los escuchaba también, porque se quedaba quietecita percibiendo a ver de dónde venía, ¿no? Pero nunca lo aclararon. En la segunda parte de la novela hubo muchas aclaraciones que en la primera no se habían dado. Nos quedamos así como que, bueno, ¿y qué pasó con Francisca, no? Al final yo dije, bueno, ¿y quién le contó la historia de Francisca? Porque lo está platicando, lo sigue platicando Andrea, pero desde adulta, ¿no? Y empieza a platicar qué fue lo que pasó con Francisca. Se fue, estuvo con su mamá, finalmente su hijo la aceptó, pero ¿y quién le contó la historia? ¿Cómo la supo? Porque ya no se volvieron a encontrar. Pero bueno, o sea, la aclaración de que lo que pasó con Francisca, pues la verdad fue así como, bueno, así ya descansó, porque esto ya no sufría por su hijo fallecido, ¿no? Pero se volvió, a mí no me parece que haya sido mala, sino simplemente que estaba tan adolorida emocionalmente, porque yo creo que eso es lo peor que puede pasarle a una mamá, que su hijo se vaya y luego de la manera en que se fue. Y entonces ella no podía descansar con ese dolor tan grande que sentía, por eso era tan retraída, ¿no? Pero creo que para mí esta novela fue fantástica, me movió emociones, me hizo recordar muchísimas, muchísimas cosas. Eh, del accidente fue para mí impactante, ¿no? O sea, como eh, mi hija el otro día me platicó que iba un muchacho en la moto, chocó y se cortó la cabeza en el accidente. Rodó el casco y bueno, pues venía dentro de la cabeza. Entonces, cuando me acababa de platicar eso y yo, cuando platica que el muchachito le cortaron, ahora sí que el accidente fue que le cortó a la mitad de la cabeza, yo me quedé así como impactada de lo que me habían platicado y esto es horrible, pero la verdad, en la mayoría de las novelas disfruté mucho la novela. Fue para mí como regresar a muchas cosas que yo viví en esa época, en los años 90, con mis hijos y en la vida cotidiana. Gracias. Saben, estaría interesante preguntarle a Isabel cómo recuperó esta historia o qué tanto es cierto de la historia de Francisca, porque ella dice abiertamente que esto tiene un tono autobiográfico, pero no es 100% autobiográfico, ¿no? No, ella está consciente, ¿no? Dice, no,
coinciden las edades y demás. La segunda parte todo está escrito en tercera persona. Entonces ya no es Andrea la que lo está contando, es solo una voz que está contando la historia de unas mujeres. Entonces sería interesante, pues, preguntarle a Isabel, ¿no? Que hasta dónde llega la ficción, o, digo, nosotras ya por Ajá. curiosas. Oye, perdón, Lili, a mí no me quedó claro qué pasó con la muela, ¿eh? La que encontró en la sábana. A Ah, ello nunca le entendí, porque lo que sí entendí, que Francisca se levantaba por las noches y a lo mejor eran los ruidos, a lo mejor. Pero la muela, ¿qué pasó con la muela? Ahí me quedé yo. sí, había cosas que como que no te decía para que tú imaginaras, ¿no? Esta situación de los fantasmas, ¿no? De como el altarcito, ¿por qué dejó tal cosa? ¿No? Había cosas que se van hacia lo sobrenatural y creo que está padre que no nos aclare todo. A mí me gustó, como que no nos diga todo y vean, ¿no? Nos hace pensar y comentar y así, decir, ¿qué pasó? Sí, como que lo dejó así como que ahí se los dejo ahí a ver cómo lo sienten, ¿no? Sí, Pero ajá. ¿Alguien más quisiera comentar algo para ir cerrando? Ya saben, cualquier cosa es bienvenida. Em, Pues, pues yo que soy perruna, o sea, la primera parte así como que estaba extasiada, ¿no? Y pues me recordó, o sea, yo estaba pensando en mi nieta, en Vanessa, con su perra, que así igual, 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 o sea, era su compañera desde que nació. Ella estaba Maggie y todo el tiempo que estuvo pequeña, pues estaba cerca de ella, se dormía con ella, se dormía debajo de donde tengo mis hornillas para cocinar, ahí hacía su cama y se dormía ahí. La perra tapada y helada, con la cara helada, o sea, le daba también de comer, le leía cuentos, le levantaba la oreja. ¿Me estás entendiendo? O sea, esa convivencia, o sea, a mí me tenía impactada y se lo dije a ella, le estoy empezando a leer un libro, Lego, y nada más me estoy acordando de ti. Y ya pues la segunda parte es muy diferente, ¿no? Pero también ese impacto de que se muere la troika, y igual a casi también de completa soledad, o sea, es una soledad horrible. Nosotros creo sentíamos más pena por ella, de verla sufrir, de esa ausencia de que pues que tiene ahora, no tenía nada y toda su vida la había tenido, o sea, había estado con ella desde que había nacido, o sea, sí, fue muy impactante para nosotros ver ese vínculo que existe con una mascota. Y pues ahora que bueno, en esta casa, entre mi casa y la de mi hija que vive aquí cerquita, tenemos 7 perros, o sea, y 3 gatos, para rematar. o sea, sí, pues sí, sí, no, sí me movió muchas fibras, esta historia, ¿no? Por lo de las mascotas. Y pues cuando se van, pues es muy triste, es muy triste. Pero afortunadamente no duran, yo creo que las tratamos bien porque ya se van de viejitas. Pero bueno, sí me gustó y te quería preguntar, ¿cómo le haces para escoger los libros? Porque pues nos atrapan. Entonces dije, tengo que preguntarle a Liliana, ¿cómo le hace para buscar esas lecturas que te atrapan? Pues te sacan muchas cosas. Y sobre todo que estoy escuchando que la película tal, que esto, o sea, pues es un libro muy cortito y sí, da mucho, mucho de qué hablar. bueno, antes de contarles un poco el detrás del club, solo antes de que se me olvide, porque si no luego se me olvida. A mí también siempre que veo a niños teniendo relaciones muy cercanas con un perrito o un gatito, también me fascina, me parece como de las cosas más inocentes y auténticas que pueden tener estas relaciones donde son entre sus amigos y sus hermanos. Y también un poco como se convierte también en cuidadores, ¿no? Porque quieren que justo, que no tengan frío, que si ya comieron, ¿no? Esta conciencia por el otro. Me parecen lindísimas estas relaciones que generan algunos niños con sus animales de compañía, pero también a veces me pongo a pensar en esta parte de yo como adulta,
digo, debe ser muy difícil pasar por esta pérdida. ¿Cómo la pasará un niño? No, o sea, me mueve muchas cosas, como que me preocupa cuando me hace. No digo Ujú. cuando este niño sufra la pérdida, sufrir algo tan impactante desde pequeño, ¿no? O sea, tener esta cercanía con la muerte desde muy, muy niño, debe ser inmensamente doloroso. No estoy diciendo que sea más doloroso para un niño que para un adulto, no lo sé, pero me parece muy impactante porque pues están más chiquitos, ¿no? Están construyéndose. Y pues aquí la protagonista pues no ve a su perrito ya muerto, o sea, no lo ve. Sí, Y acá la mía llegó, la vio y lo abrazó, estaba calientita y se quedó abrazada con ay su no, perra y nosotros así como que impactados y llorando, pero llorando más que nada por la niña que pues se le había ido algo así. Y ahorita tiene otra perrita igual, pero la trajimos apenas hace 4 años. Si mi nieta ya creció, tiene 16 años y todavía se tira en el piso y la abraza y la besa y a nosotros no nos besa. Le digo, pues dame un beso a mí. No, agarra a sus perros, los besa y tiene, aquí hay, ¿qué? En esta casa hay 4, en su casa hay 3, pero son 2 sus favoritas, una que se parece a la que falleció y otra, son las que más. Y ahorita la bebé que pues, tiene 2 meses, una puca, pero es impactante la relación que ella tiene personalmente con esas mascotas. Ujú. qué bonitas historias salen con todos estos libros, Sí, sí, ¿no? sí. Bonitas, chistosas, dramáticas, con sufrimiento, traemos de todo. Y bueno, les puedo contar un poquito cómo hago la selección de los libros. Intento que cada mes vaya un poco con el tema, ¿no? Si se celebra el 10 de mayo, pues que hablemos de maternidades. Si se celebra el Día del Niño, hablar sobre las infancias, pero justo siempre dándole la vuelta, ¿no? No cayendo tal vez en el cliché, o eso es lo que intento. Busco a muchas escritoras, mujeres contemporáneas, que estén vivas, que justo podamos acceder a ellas a través buscando otros libros o tal vez buscando entrevistas, ¿no? Que sean de fácil acceso, que estén en librerías, que estén en distintas plataformas. También porque me gustan mucho las dinámicas que estamos creando donde lo lees y se te queda algo, ¿no? Como que es más fácil que te detone cosas, que te haga activarte algunos recuerdos, porque pues no es tan lejano a lo que nosotros estamos viviendo y entonces hacemos clic tal vez un poco más rápido. Y bueno, como para escogerlas, pues yo estoy en un montón de cosas de literatura, de lectura, porque bueno, a eso me dedico, entonces siempre estoy viendo foros, estoy en llamadas literarias, participando de alguna manera con colectivos que difunden literatura, y así, pero siempre con gente que siento que está como muy fresca para traernos cosas que creo que nos podrían interesar. Además que ahora hemos formado como un grupo eh, especial, pues ya un poco voy conociendo sus gustos y a veces cuando escojo una lectura pienso, esta le va a gustar a sin querer, ¿no? Ya empiezo a como a imaginar nuestras sesiones. Y pues justo, como decían, ya tocaba algo ligerito, como decía Luz, porque a veces de pronto la literatura, que yo sé que son muy buenas escritoras, que digo, esto hay que leerlo, esto se tiene que dar a conocer, pero de pronto son temas muy intensos y entonces digo, bueno, pero a la siguiente o una sí, una no, cada tercer lectura, pues le bajo el tono, ¿no? Y que sea algo más relajado, que sea algo que se pueda leer muy fácil. El libro que viene, por ejemplo, pues está chonchito. Entonces, este mes quería algo que se leyera muy rápido. El siguiente tal vez nos tardemos un poco, le tengamos que invertir un poco de tiempo. Y así voy pensando qué traer, qué no. A veces intento ser objetiva porque digo, no tiene que ser algo que me vaya a gustar a mí, sino que pueda ser atractivo
también para la gente que está en Telegram, ¿no? Que tal vez no participa, pero lee los libros. Y entonces también hay que pensar en ellos de alguna manera. Sí, Sam. Oye, me recordaste esto de la pijamada literaria. Apenas estaba hoy, ayer en Instagram. En Nueva York hicieron una sesión, se subieron a un vagón del metro, todos los que quisieran ir, lectores, invadieron un vagón del metro no recuerdo de qué estación hacia Coney Island, donde es para que abordes hacia la Estatua de la Libertad, y todos leyendo, ¿no? En el vagón leyendo. Y que ahora se están poniendo de moda los readers parties, ¿no? Hacer eso en Nueva York, pero ya lo están tomando también en Madrid, salía la nota, donde se reúnen en algún sitio y entonces deciden de tal a tal hora, todos vamos a leer el libro que tú quieras, una hora en silencio, y entonces después de eso ya te puedes, como si fuera un club de lectura, pero hablas del libro que estás leyendo y entonces convives. Y le ponen ciertos horarios, ¿no? Para que tú convivas. Y ahora esperemos que esa moda llegue a México y que seamos nosotros también, o nos vamos en el Metrobús o en el Turibús o en el vagón del metro, todos leyendo y después convivamos en Oye, eso. pero que no haya pinchazos, porque ya ves con eso de los pinchazos, ay. Sí, qué tristeza, pero perdón, a lo mejor suena políticamente incorrecto lo que digo, pero ya a nuestra edad no creo que nos quieran pinchar. Tristemente están buscando Pues quién a sabe, las están locos. jovencitas. Es No, una porque eran jóvenes. Bueno, yo Malvada. sabía por que eran eso, jóvenes, ¿eh? sí, todos por Hombres eso y muy mujeres, jóvenes. ¿eh? Hombres y mujeres, parece que ya es pareja la cosa. Pero, bueno, digo, a los hombres porque tristemente los secuestran por Ándale al cosas de jardín escénico. narcotráfico, Sí. ¿no? Pero miren, ya Octavio nos dio una sugerencia, el jardín escénico, que es precioso. Bueno, a mí me gusta mucho. Eh, Deberíamos hacerlo nosotras, Itza. ¿Por qué esperar que alguien lo traiga? Hagámoslo un mes, quedémonos de Es ver una en buena algún idea. lugar, cada quien que lleve Melas, su un libro. sábado o un domingo ahí en el jardín Sí, escénico, una hora este, leyendo. una hora leyendo y después nos ponemos digo que pueda ser una hora ahorita que no esté lloviendo, no sé, Sí. 5 o 6 de la tarde, y ya cuando haga calor, ya que baje el calor, ¿no? O sea, entonces, puede ser, digo, si se animan, lo organizamos para el siguiente, un domingo de junio, ¿En dónde queda el jardín escénico? al Está, lado del Auditorio Nacional. sí. Ah, no, mija, yo vivo hasta acá, hasta el lado de Catepec. No, 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 yo vivo más, no, me queda lejísimos. Yo encantada de ir, ya ves que cuando hemos ido con Lilia allá, a Polanco, híjole, es una excursión, Es un viaje. es un viajecito. Está a la Pero bueno, salida, está a la salida del Metro Auditorio. no, pues me queda muy lejos, no, Pero me a mí queda también me queda lejísimo. lejos, pero no Dos importa, o sea, horas, ¿eh? Yo como 2 horas hago para yo llegar. vengo de Coacalco y no Ah, importa, o sí, sea, pero sí, tú llegas en metro, en ese, ¿cómo se llama? en- Llegas en el suburbano en una sentada. No, mija, y ahora con el no, metro que en el se Indios cae Verdes y acá, el Mexibus que se va por todo Reforma. te queda re bien. Ah, Y yo pienso que es mejor ir Mm. temprano, o sea, Si siempre es mejor si llegas temprano. sí. a Indios Verdes, Ajá. el Metrobús que sale de ahí Dice Reme, no me te convencen, no me lleva No directo me convencen. convencen, dos Ya, Bueno, ya horas sé si de lo ni le camino. hacemos vamos a al decir, revés, lo porque está en hacemos Yo al nuestras sigo aquí revés. con ustedes redes. cuando pueda. Yo estoy de acuerdo con Reme porque nadie sabe lo que es como ella dice, tiene que transbordar, hacer varios transbordos, no está nada Sí. fácil. Bueno, miren, lo Además, Por eso hacemos lo híbrido, no hagamos se al revés. preocupen. Lo hacemos híbrido. Tomamos el Así, metro nosotros de allá hasta Indios Verdes, de y todos nos modos vamos. usamos un vagón y Ah, seguimos mira, leyendo, ¿no? sí, O sea, esa es otra opción. también, también. O Pero me sea, tenemos encantaría, ¿eh? Me encantaría una en organizar el jardín algo. Bueno, escénico. hay que probar entonces un día, pero hay que llevar changuis, ¿eh? Probamos, Porque yo sí quiero probamos. comer. ¿Saben? No, ya no sé, una amiga me mandó yo dije, ay, me mandó una invitación a un club de lectura, qué padre. Y luego ya lo leí bien y decía, se solicita gente para club de lectura y vino.
Y luego al final decía, había una notita que decía, no es necesario ser lector. Y yo, bueno, no, entonces puede ser que sí. Entonces sí, vamos, ¿no? Yo así, Sí, ¿dónde? ¿A qué hora? sí, claro, no es Está necesario bien, leer. haremos lo posible por ir esas, que no llueva nomás. No Órale. llueva, pero me encantaría. Estas sesiones en México ya existen, pero virtualmente. Y en espacios físicos también existen, pero no son muy comunes. Entonces me encantaría que nosotros fuéramos unos de los que ya están incursionando en esto y lo lanzamos y claro, lo planeamos con mucho tiempo de anticipación para que nos podamos organizar y ver a quién le queda, a quién no, ¿no? Sé que Ceci ni siquiera está en la Ciudad de México, ¿verdad, Ceci? O si estás en la Ciudad de México, no sé por qué tenía la idea de que estabas en otro lugar, en otro estado, pero no eres de otro estado, pero estás en la Ciudad de México, ya. Ok, ya, yo solita respondiéndome. Pues bueno, vamos a cortar aquí la sesión, vamos a dejarla. Muchas gracias por conectarse, por leer Troika, por animarse a seguir leyendo Mujeres. Me da mucho gusto que Octavio se conecte porque luego los hombres brillan por su ausencia en este tipo de espacios y siempre es como enriquecedor, ¿no? No solo tener las opiniones femeninas, no porque nos haga falta, sino que es enriquecedor, le da un toquecito. Y bueno, siempre es muy interesante escucharlas, gracias a los que nos ven de manera diferida. Siempre pensamos en ellos, aunque no estén de manera presencial, pero de vez en cuando me llegan comentarios de vi la sesión o algo y es bien padre saber que nos escuchan otras personas. Bueno, pues vamos a cerrar aquí. Espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos en junio. De ahí les estaré publicando. Cuídense, que estén bien. Muchas Saludos. gracias. Siempre es Nos un gusto vemos. Hasta saludarles. pronto. Mucho gusto, Octavio, gusto verlos a todos. Noche.